Vivimos en un mundo que se deja hipnotizar muy fácilmente por las luces de neón y las alfombras rojas. Cada temporada, la industria del cine entra en un trance de supuesta calidad y excelencia, presentando una serie de ceremonias solemnes que afirman premiar lo mejor del séptimo arte. El público se amontona frente a sus pantallas, aunque cada vez menos, eso es verdad, o en las puertas de los teatros para ver llegar a actrices con vestidos millonarios y actores saludando en trajes impolutos, antes de pasar a una sala donde supuestamente se decide el destino de la gloria cinematográfica. Sin embargo, tras esa ilusión resplandeciente, se esconde una maquinaria mucho más turbia de lo que el espectador promedio se puede imaginar, inclusive yo hace años. Aunque tampoco es que tenga la verdad absoluta. En estas páginas quiero diseccionar con dureza las razones por las cuales sostengo que los premios de cine son, en gran medida, un fraude. No simplemente inútiles, sino un tinglado bastante calculado, vertebrado por intereses políticos, económicos y de imagen que poco tiene que ver con la verdadera grandeza artística. Quiero hablar de los galardones tan conocidos y venerados como los Oscars, los Goya, la Palma de Oro de Cannes, el Oso de Berlín, los European Film Awards, los Leones también de Venecia, los diferentes tipos de animales, que todos son animales, bueno, y otras distinciones supuestamente honoríficas, también están los BAFTA, etc. Bueno, los Gaudí en Cataluña. Lejos de ser un dictamen trascendente sobre la calidad, estas ceremonias se asemejan a un gigantesco show marketeado, donde las decisiones se tuercen según agendas ocultas y nada limpias. Este ensayo, por tanto, no pretende endulzar ni complacer a los más ingenuos, como yo, por ejemplo, soy ingenuo en tantas cosas, sino ofrecer una mirada cínica a un sistema que, con toda su pompa, toda su maravilla, toda su sabrosura, falsa sabrosura, por supuesto, encubre maniobras que le restan legitimidad. Si te gustan estos análisis que hago, considera darme por favor un like y suscríbete al canal. Estoy intentando hacer que YouTube y trabajar en esta marca que es Cosmos Narrativo sea mi trabajo a tiempo completo. Y así que, os lo agradecería de corazón, la verdad, porque como todos ya sabemos lo difícil que es poder vivir o dedicar tu tiempo a lo que amas. Además, si eres amante también de los videojuegos, pásate por mi otro canal que es el Cosmos Gaming, claro, por supuesto, videojuegos, donde analizo con el mismo cariño y profesionalidad todo tipo de aspectos sobre los videojuegos, desde retrospectivas, documentales, etcétera y tal pascual. Así que os espero allí y, como siempre, muchas gracias por vuestro apoyo. Empecemos por el desacierto más evidente de todos, ¿no? La idea de que se puede competir en arte con la misma lógica de una carrera atlética. Paul Newman siempre, cuando tenía sus dudas de si era un buen actor o no, cogía y se marcaba carreras de coches con sus amigos, familia y tal, porque cuando quedaba primero, objetivamente él era el mejor. Los premios actúan como si un jurado o academia pudiera identificar sin margen de error la película del año, la mejor dirección o la actuación más impresionante, cuando cada obra cinematográfica dialoga con nuestra subjetividad de un modo irrepetible. Una cinta que a alguien le parece sublime puede resultar un auténtico sopor para otro. ¿De verdad creemos que la complejidad de la experiencia artística puede resumirse en un sobresellado que diga "And the winner is"? Semejante pretensión roza lo absurdo. Por más que las galas se revistan de un halo de solemnidad, porque no sabía muy bien cómo frasear esto, presentadores carismáticos, aplausos, discursos lacrimógenos, toda esa basura, lo único que hace es ratificar un consenso efímero, ¿no? De alguna manera, formado por un grupo de personas con intereses múltiples. En el cine no existe el equivalente a un cronómetro o una tabla de puntuajes como en el deporte. Al proclamar a un solo vencedor se impulsa la ridícula idea de que estamos ante lo más excelso, desplazando a todo lo demás a un limbo de no estás al nivel, chato. También se argumenta que las academias y jurados, o eso lo argumento yo, supongo, profesionales están conformados por expertos que representan la diversidad de la industria.
Sin embargo, en la práctica, esas entidades suelen compartir una visión bastante tradicional de lo que es cine digno de premiar. Muchas veces, directores o actrices que han renovado el lenguaje cinematográfico han sido ignorados simplemente por que su propuesta no encajaba, ¿no?, con los gustos de los votantes, la agenda política o, diferentes temas que no deberían ser incluidos en el arte. A la inversa, no son pocos los casos en que se concede el premio a la enésima cinta edificante de época, para complacer a una parte mayoritaria y conservadora del gremio. En verdad, si un puñado de directores, productores y actores, cada uno con su bagaje, decide que tal o cual largometraje es la joya del año, no están dictaminando la calidad absoluta, sino reflejando sus inclinaciones particulares y las presiones que reciben. Y si no, que se lo pregunten a muchos críticos que he escuchado por ahí que reciben merchandising de Netflix, de quien sea, productora, para un poco suavizar la crítica o el lameculismo de vótame para mejor película no porque me lo merezco, sino porque te estoy mimando. Por mucho que se venda la idea de que el premio reviste de prestigio a quien lo obtiene, la selección de nominaciones es apenas un reflejo del estado de ánimo o la tendencia sociocultural del momento. No faltan ejemplos de obras que en su estreno fueron olímpicamente ignoradas por las ceremonias de premios para después convertirse en leyendas, mientras las grandes ganadoras de ese año cayeron en el olvido, véase La Naranja Mecánica de Kubrick. Por ejemplo, me viene a la cabeza. Otro punto que delata el carácter fraudulento de estos galardones radica en la obsesión por agruparlo todo en categorías que en ocasiones se ajustan de manera forzada a la realidad del cine. Quizá la categoría Mejor Película Extranjera sea el mejor ejemplo de esa desfase, ¿no? Un reconocimiento al margen del tronco principal de los premios, como si las producciones de Hollywood fueran el baremo central, el centralismo asqueroso, y el resto solo aspirara a un rinconcito particular, ¿no? Un microcosmos, ¿no? Un microgremio, un microcosa. Este enfoque, que pretenden muchos festivales y academias, perpetúa un sesgo cultural donde lo local, normalmente occidental si hablamos de los grandes premios, se sitúa en la cúspide y lo que viene de otros idiomas o continentes permanece en una especie de periferia. Por no hablar de géneros como el terror, la comedia disparatada o la ciencia ficción pura, que salvo contadas excepciones, han sido históricamente marginados como si no pudieran aspirar a la grandeza artística. De alguna manera un target audience muy concreto, ¿no? De alguna manera un nicho. Esto no interesa, ¿no? La academia estamos por encima de esta mierda, por no decirlo de otra manera. En el fondo, se proyecta la falacia de que solo cierto tipo de producción, habitualmente pues dramas épicos, historias sentimentales de prestigio, biografías de grandes personajes, gente con discapacidad, la orientación sexual, tipos de enfermedades, encarna lo serio y por ende digno de premio. Esto descalifica, sin un análisis real, porque no lo es objetivo, muchas otras propuestas que con frecuencia resultan revolucionarias. A lo largo de la historia no son pocas las películas innovadoras que no olieron un trofeo, mientras obras mucho más conformistas acumulaban galardones. Véase Star Wars, Alien, El Señor de los Anillos fue la única que rompió con ello, El Retorno del Rey, aunque le dieron el premio a las tres, no seamos tampoco... No vivamos una fantasía, se la dieron no al Retorno del Rey, sino al Señor de los Anillos, que para mí es una película de 12 horas. De ahí que se puede hablar de un claro fraude a las expectativas de estar valorando de verdad la mejor cinematografía que se produce. Porque cuántas veces ha pasado que empiezan a dar premios más a una película porque el boca a boca, intereses y el pago fraudulento de premios, y no porque objetivamente se merezca este galardón. Pero bueno, al final, también en los comentarios decidme qué opináis vosotros. Si el primer acto de este ensayo apuntaba a la imposibilidad objetiva de calificar el arte, en este segundo quiero ahondar en algo más cínico todavía: los intereses comerciales que sacuden los cimientos de cada temporada de premios. Los estudios y productoras no invierten en campañas publicitarias descomunales por filantropía. Lo hacen porque saben que un galardón prestigioso multiplica las ventas, la proyección internacional y la demanda de su catálogo. Cada cartel con la frase For Your Consideration, cada fiesta exclusiva con votantes, cada proyección selecta en la que se regalan atenciones y otro tipo de productos,
constituye una táctica de lobbying para orientar los votos. Así no vence la película más extraordinaria, gana la que logra mayor ruido mediático y un contexto favorable. Estas prácticas se ven en Hollywood, pero también en premios como los Goya españoles, los European Film Awards o festivales de élite como Cannes y Berlín, algo que yo hasta hace poco consideraba los únicos salvadores de esta quema que estoy realizando. De verdad que pensaba que la Palma de Oro tenía más valor, y después de que le dieran un premio tan importante como el del jurado a Emilia Pérez, pues esta creencia se toma por el culo. Independientemente del glamour, todas estas estructuras experimentan la presión de lobbies profesionales, desde productoras con músculo económico hasta agentes que se encargan de introducir en la mente de los votantes que tal cinta es imprescindible. Al final se asemeja más a la guerra de persuasión política, una carrera por influir en la predisposición del jurado, a veces rozando la frontera de la manipulación. No es habitual, partiendo de estas ideas, que uno encuentre un caso abierto de soborno vulgar y directo, pues dejaría al descubierto el pastel. Sin embargo, hay 1000 formas de endulzar a un votante: invitaciones a resorts de lujo, pases VIP para eventos, regalos caros disfrazados de detalle cordial, etc. Si esto no se considera corrupción pura, se debe a la hipocresía reinante en la industria, que mira por otro lado, o para el otro lado, argumentando que hay que ofrecer proyecciones agradables a los jurados. Por supuesto, el pequeño filme independiente, sin presupuesto para tales atenciones, se queda a merced de su potencial calidad, lo cual puede pasar desapercibida si nadie la promueve con fuerza. En este contexto, es evidente que la integridad de las votaciones se encuentra comprometida. El público, sin embargo, observa las ceremonias con la ingenua creencia de que cada premio se entrega por la sola fuerza artística de la producción. No se detienen a pensar en que el estudio ganador pudo haber tejido una campaña excepcional de relaciones públicas. De ahí surge la tacha de fraude. Se presenta un resultado como si fuese un dictamen sincero y libre de influencias, cuando en realidad responde a toda una danza de intereses, donde de un modo u otro se intercambian favores. Si un largometraje te ha invitado a varios pasajes de lujo y ha gastado por ti, una atención tan personalizada, cuando llega el momento de votar es mucho más probable que lo prefieras frente a una cinta de la que apenas oíste hablar. Otro factor que refuerza la condición de fraude es la dimensión política que subyace en la toma de decisiones. En distintas etapas puede resultar rentable para la academia o el jurado de turno premiar una película que abogue por una causa mediática o que refrende la línea ideológica predominante. Así, ciertos temas como la diversidad, la denuncia social, la mirada histórica oficial entre comillas, porque no hay mirada histórica objetiva, es imposible, obtienen prioridad. A veces esta prioridad coincide con películas realmente notables, pero en otras ocasiones el afán de quedar bien ante la opinión pública, una opinión pública que irónicamente está en tu contra ahora mismo, cosa que crea un oxímoron, hace que se descarten opciones más audaces en favor de un título con un mensaje, entre comillas, correcto. Ese clima político también puede volverse en contra de ciertos autores que presenten visiones disruptivas o críticas. No es extraño que una cinta que cuestione los fundamentos del sistema o muestre una postura incómoda sobre asuntos espinosos vea mermadas sus opciones de figurar en la lista de nominaciones. Se trata de un criterio que, de nuevo, no se basa en la potencia artística, sino en la convivencia política. En festivales como Cannes, Berlín o Venecia, a menudo se habla de compromisos ideológicos de los jurados. Y en premios nacionales como los Goya, los César, etc., donde la política local interviene de forma notoria, se percibe cómo ciertos mensajes cuadran mejor que otros con el voto de la Academia. Lo que se obtiene con todo esto es un conjunto de premios que se venden al mundo como grandes baluartes de la calidad, cuando en realidad representan, en escasa medida, la escenificación de un fraude sistematizado. La maquinaria audiovisual aprovecha la atención masiva que generan las ceremonias para legitimar su producto. Mientras tras bambalinas los engranajes se mueven para coronar a quienes, con campañas y apoyos, aseguran mayor rentabilidad y menor controversia.
El espectador, pues en su butaca, continúa pensando que presencia un acto de validación pues incuestionable, sin ver las hebras de la manipulación que lo urden. Realmente te da para reflexionar todo esto. En la cúspide de la lista de ceremonias rutilantes se sitúa la Gala Dorada con mayor repercusión global. Ese evento atrae a millones de personas que se congregan en torno a sus televisores o plataformas para saber quién se hará con la estatuilla. Una de oro, por cierto. Que no hay nada más cínico, y después soy yo, el más cínico del mundo, que millonarios regalándose estatuillas de oro para hinchar su ego. El público y muchos comunicadores tratan el momento como un hito sagrado, como si el trofeo asegurarse de manera incuestionable la supremacía artística de un largometraje fuera, pues eso, una estatua. Es como convertir los Oscars en la Champions League, ¿no? En Europa, o la Super Bowl en Estados Unidos, o X. O ya el rugby en Nueva Zelanda, yo qué sé. Pero basta con ojear la historia reciente para constatar que no hay correlación inequívoca entre ganar esa estatuilla de oro y permanecer en la memoria cinematográfica. Una y otra vez nos topamos con títulos alabados que se disipan a los pocos años, mientras rivales derrotados se convierten en referencias indiscutibles. Un ejemplo que viene a la cabeza, que ya sé que es discutible para mucha gente, cuando La La Land parecía haber ganado la mejor película y la ganó Moonlight. Moonlight no la ha visto casi nadie en este planeta. Y La La Land, te guste o no, es objetivamente una mejor película y una película que lleva a la gente a las salas de cine. Es como este año, Dune 2 ha sido mermada cuando es la película, seguramente es el tipo de cine que a mí me lleva a gastar mi dinero, a salir de mi casa, a ir a una sala de cine y compartir esa experiencia con la gente que esté en ese momento a mi lado. Esa es la diferencia, el resto de nominaciones de 2025 no cumplen ese parámetro. Si este premio supremo fuera tan fiable, no se acumularían las quejas y perplejidad tras cada edición, sobre todo cuando el amigo Smith casi le rompe la cabeza a Chris Rock y después le dan el Oscar a Mejor Actor y bueno, la pantomima fue insufrible, que hasta Jim Carrey provocó la retirada de Jim Carrey como actor, entre otras cosas. ¿Cuántas veces se ha oído cómo pudo vencer esa cinta tan normalita en vez de la otra, mucho más profunda e innovadora? Y sin embargo, año tras año, el mismo guión se repite. Productoras compitiendo con campañas multimillonarias, medios de comunicación enganchados a la narración de quién merece ganar y quién no, y una audiencia seducida por el boato y las anécdotas. La ceremonia se convierte en la culminación de la farsa. Un show súper mega elegante, súper guay, súper chachipirachi, que promete consagrar el arte más alto, cuando en realidad representa un pacto de convivencia entre lobbies y tendencias del instante. Véase la música de los Grammys, la televisión los Emmys y los Game Awards, la misma mierda. La documentación sobre grandes injusticias en esta gala o en otras, Goyas, Cannes, Berlín, bla bla bla, es abrumadora. Desde directores como Hitchcock, Kurosawa o Kubrick, que no recibieron el premio principal por sus obras más innovadoras, hasta actores y actrices que jamás vieron reconocida su mayor genialidad. Guionistas también que fueron mermados, cinematógrafos que han producido espectáculos visuales inconcebibles y que no han sido ni nominados. Véase Andrew Leslie por El Retorno del Rey. Quiero decir, joder, hijo, te lo piensas. Que la fotografía del Retorno del Rey no estuviera nominada. Cuidado, cuidado. La lista de inconsistencias es demasiado larga. Mientras tanto, múltiples largometrajes que arrasaron en la noche más glamurosa pasaron después a un segundo plano o resultaron infravalorados con la perspectiva de unos años, básicamente que no se acuerda de ellos ni su puta madre. Ese juego de olvido selectivo y reivindicaciones tardías tiene un fuerte componente político e ideológico. No es inusual que la Academia o el jurado corrijan errores pasados premiando en un momento posterior a un autor cuando ya su proyecto no es tan potente, simplemente para restituirle lo que nunca logró. Christopher Nolan, Oppenheimer, gran película, no la mejor que ha hecho. Visto así, el premio en sí deviene un instrumento de diplomacia cultural, más que una acreditación de la cinta concreta. Si estos premios llevan ese tufo de fraude, ¿cómo se explica que la gente y los medios se vuelquen cada año con tanto entusiasmo?
Posiblemente la respuesta sea la fascinación cultural que despierta la narrativa del triunfo y la derrota. La crónica del director emergente que vence gigantes, la alfombra roja con vestimentas imposibles, que es de lo más coñazo que existe en este planeta. Ver a 4 millonarios ignorantes y paletos luciendo vestidos como... bueno, es igual, no quiero entrar ahí porque me voy a calentar. El presentador lameculos de turno, como Jimmy Kimmel, ¿no? Que si vas al diccionario y buscas lameculos, sale su cara de polla. Como presentador es host intentando hacer reír a una audiencia mundial cuando no tiene ni puta gracia la mayoría de veces. A no ser que sea Ricky Gervais y te haga un puto monumento. If you do win an award tonight, don't use it as a platform to make a political speech, right? You're in no position to lecture the public about anything. You know nothing about the real world. Most of you spent less time in school than Greta Thunberg. So, if you win, right, come up, accept your little award, thank your agent and your God, and... Es un espectáculo realmente sumamente adictivo para mucha gente, que mezcla fama, vanidad y la fantasía de que cada edición de premios es histórica e inigualable. Histórica. Lo último histórico que recuerdo fueron los 11 galardones al Retorno del Rey. Las pocas veces que objetivamente el cine ha triunfado ahí, ¿no? De alguna manera. Gran parte del público disfruta la gala como quien va o quien ve una telenovela con final incierto. Y, aunque se quejen o critiquen, vuelven a verla la próxima temporada. Véase el final de la temporada 6 de The Walking Dead. Para la industria, esta atención masiva es ideal. Se venden películas, se impulsan carreras, se perpetúa la idea de que participar en la contienda por los premios significa algo más que un simple marketing. Paradójicamente, el propio debate sobre las injusticias y los olvidos que se producen mantiene viva la llama mediática en redes sociales, foros de críticos y conversaciones de cafetería. La polémica se convierte en parte esencial de la funcionalidad del evento al final del día. Cosa que supongo que es una buena manera de resumir esta farsa en concreto, ¿no? Que al final no es que busquen la polémica per se, pero viven de ella. Y lo peor es que la venden a precio de fábrica y la compramos como borregos, o yo lo hacía como mínimo. Pero al final, la mayoría de veces, nadie se acuerda de la mejor película, según su criterio del año, y que las piezas que pasan a la historia suelen ser las que el público abraza, ama, deconstruye, etc. Sobre todo hoy en día con el auge del contenido audiovisual de plataformas como YouTube. Bueno, con todo lo discutido, la conclusión es inevitable. Los premios de cine, en su conjunto, se comportan más como un show mediático con dosis importantes de fraude que como un baremo honesto y fidedigno de la calidad. De fraudulentos tienen su disfraz de objetividad, su encubrimiento de las presiones comerciales y políticas y su pretensión de que la mayoría o totalidad de la comunidad fílmica avala su dictamen. Ningún trofeo, por dorado y prestigioso que sea, garantiza la grandeza artística de la cinta que lo ostenta. Claro está que no son inútiles desde una perspectiva estratégica, ¿no? Pues otorgan visibilidad y pueden catapultar películas que de otro modo permanecerían en la penumbra. Las campañas de premios en ocasiones permiten descubrir gemas a cierto sector del público, aunque gemas ocultas en los Oscars... Esto no es la sección de especiales de Steam. Bueno, es que me lío. Y las ceremonias generan conversaciones y motivan a miles de personas a interesarse por producciones que antes ignoraban. Pero si alguien busca un criterio fiable para saber qué cinta pasará a la posteridad, es probable que se equivoque al guiarse por los premios. La historia nos advierte una y otra vez. La mayoría de esas ganadoras definitivas acaban perdiéndose en la marea del tiempo, mientras que no pocos olvidados terminan siendo los pilares del arte cinematográfico. El argumento, lo tengo que encarar entonces con la crudeza que merece. Cada premio es una mezcla de autopromoción, propaganda y consenso temporal. Lo que pasa en sus votaciones no se aleja mucho de las intrigas políticas de cualquier parlamento o consejo. Favores devueltos, compromisos a futuro, corrientes ideológicas que se imponen, estrategias de marketing y de vez en cuando, pues sí, alguna obra que recibe un reconocimiento más o menos honesto. Sin embargo, la industria y los medios prefieren sostener el mito de que es un encuentro sagrado del arte con su coronación. Así se alimenta el espectáculo y la gente pues lo sigue devorando. De no mediar esa mitología,
la verdad sería mucho más sosa. Y es que las cintas compiten en un concurso influido por una suma de factores espurios. Y he aquí para mí, en definitiva, la razón por la que los premios de cine son un fraude. Se visten con la credencial de una verdad universal cuando, en realidad, juegan a un teatro de modas y convivencias. Puedes llamarte Oscar, Goya, Palma, Oso, León o cualquier otra distinción del libro de la selva, que su mayor mérito quizás sea que entretienen a las masas un par de días, generan debates en redes sociales y permiten que unos cuantos estudios pues mejoren su balance económico. ¿Qué hay entonces auténtico o hay algún auténtico merecedor que gane? Pues claro, por supuesto, como todo, la ley hace la trampa. La casualidad y el buen criterio ocasional pues no están negados unos del otro. Pero eso no disipa los hilos de manipulación, las políticas de prestigio y la absolutización de lo que en el fondo no es más que una elección circunstancial. Que cada quien disfrute o ignore la gala como prefiera. Lo que no debe hacer nadie es creer ingenuamente que determina el pedestal del cine. Para eso, la historia y los fans, cinéfilos o busca la palabra que te salga del arco del triunfo son quien llevan las últimas palabras. La masa social. Muchas gracias, como siempre.